Ansiedad. ¿Cómo librarse de la ansiedad? Mi querido amigo, este es el tema que queremos desarrollar en esta noche. Y qué interesante es este tema, porque ansiedad es el exceso de futuro, dicen algunas personas. Algunos estudiosos definen la ansiedad como un exceso de futuro. Es un exceso de futuro. Otros dicen que la depresión, por el contrario, es exceso del pasado, y el estrés es exceso de presente. Lo repito. Algunos dicen que la ansiedad es exceso de futuro, que la depresión es exceso de pasado y que el estrés es exceso de presente. Ahora, imagínese a alguien que tiene prácticamente todo esto. ¿Sí? ¿Usted piensa que hay personas que pueden sufrir de las tres? Claro que sí. Ansiedad, depresión y estrés. Y Laura, la joven de esta historia, era justamente esa persona. Cuando ella tenía solo 5 años de edad, su padre la abandonó y abandonó también a su mamá, abandonó a la familia por una mujer que era mucho más joven que la madre. El papá se fue de la casa y nunca regresó. Y la madre de Laura tuvo que trabajar muy duro para sostener y mantener la casa. Claro, como no tenía a nadie a quien recurrir, dejaba a la nena en un lugar donde cuidan a los niños, mientras ella se desdoblaba en los 2 puestos de trabajo que consiguió con mucha dificultad. Así que esta criatura pasaba mucho tiempo sola. Laura siempre escuchó a su madre quejarse por la falta de dinero, así que empezó a temer al futuro. Temía que su madre se fuese, así como lo había hecho su padre. Tenía miedo de perder la casa, el dormitorio, de perder todo, perder la vida. Y nunca lograba relajarse. Ella vivía con la sensación de que en cualquier momento iba a ocurrir un desastre. Simplemente no podía controlar los pensamientos negativos. Y 2 años de una rutina masacrante de trabajo terminaron cobrando un alto precio, y la madre de Laura enfermó gravemente y murió a los pocos meses. La chica se encontró abandonada nuevamente. Ahora no tenía ni papá ni mamá, y su inseguridad alcanzó niveles alarmantes. Fue adoptada por una tía lejana, pero Laura creció sin el calor de una madre o la protección de un padre. Por lo pronto, ella simplemente trataba de sobrevivir y vivía en un miedo constante, miedo de todo, y pensar en el futuro le producía palpitaciones en el corazón. Y al igual que Laura, mi querido amigo, mi querida amiga, las personas ansiosas sufren de un sentimiento de preocupación absoluta y constante que altera su vida normal. Las preocupaciones más comunes son preocupaciones por las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con los que nos rodean. Esto causa muchas veces preocupación. El trabajo o la falta de este, las finanzas, la salud y el futuro en general es causa de preocupación. En muchas oportunidades la persona experimenta ansiedad generalizada donde no hay una verdadera razón para la ansiedad. Es tan propensa la ansiedad a preocuparse, a ver el futuro oscuro, negro, que de una u otra manera la persona está siempre con un sentido de ansiedad. Hace unos días hablaba con unos amigos y claro, la situación estaba un poco alarmante en el trabajo, y muchos de los compañeros de trabajo, preocupados por la escasez de trabajo, por un montón de cosas, estaban pensando qué iban a hacer si esta crisis continuaba.
Y aunque no ha pasado cosas muy graves por el momento, ya están pensando que pueden llegar a pasar y se están anticipando a lo que sea el mes de junio, julio, cuando llegue el invierno. Y están vaticinando diferentes desastres y problemas y situaciones que pueden llegar ellos a atravesar, que no han llegado, que no se saben si van a pasar, pero ya por las dudas lo están vaticinando, están pensando que puede llegar a ocurrir. Personas que de manera generalizada, donde no hay una verdadera razón para preocuparse, ellos, por el contrario, se sienten ansiosos. Y este estado saca de control a las personas afectadas porque los minimiza en sus capacidades de vencer. La persona que está siendo presa de la ansiedad simplemente no ve la victoria, no ve la salida, no ve la forma de poder salir adelante de esa situación de pánico y de ansiedad. La ansiedad puede surgir, se puede manifestar en la vida de una persona sin manifestaciones fisiológicas aparentes o sin evidencias de que la persona, evidencias corporales, de que la persona está siendo víctima de la ansiedad. Uno mira a la persona, tal vez puede notar una cara de preocupación, en el caso de que la persona sea sincera, pero la mayoría de las personas son víctimas de la ansiedad, pero manifiestan otra cosa con sus caras. Ahora, cuando la ansiedad toma profundidad, ya comienzan a afectarse o se empiezan a ver vislumbres o características o síntomas en el cuerpo de la persona. La persona que sufre la ansiedad empieza a tener evidencias en su cuerpo de que ha alcanzado niveles elevados de ansiedad y comienza a manifestarse allí el síndrome del pánico. El síndrome de pánico que vamos a hablar en un momento más. Y la ansiedad y la depresión son los problemas más comunes de salud que aumentan hoy en día más y más, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde, según estudios realizados, 3 de cada 3 personas, una sufre de ansiedad. Podríamos decir entonces que la tercera parte de la población sufre de ansiedad. Por desgracia, las condiciones de vida de hoy, lo que estamos viviendo, lo que está atravesando nuestra nación, las situaciones que vivimos en las grandes ciudades, en los centros urbanos, aportan muchas cosas para que esto justamente, o para que los portadores de estas enfermedades y estas situaciones se hundan cada vez más en la angustia y en la depresión. ¿Hay alguna manera de prevenir la ansiedad? ¿Hay alguna manera de poder salir de esta situación tan difícil, de esta situación tan tremenda? Claro que sí, y sobre eso vamos a hablar en un momento más. ¿Y cómo prevenir y superar la ansiedad? ¿Cómo prevenir y superar la ansiedad? Bueno, mayormente los síntomas de los trastornos de ansiedad, como decíamos, no se manifiestan hasta que una situación de estrés desencadena la crisis. Posiblemente la persona está durante mucho tiempo, durante muchos años con este síndrome de ansiedad, pero no se desencadena hasta que sufre una gran crisis. Entonces es allí cuando comienza los trastornos que provoca la ansiedad. Pero hay actividades preventivas que no son muy difíciles, que están al alcance de todos y que pueden ser realizadas para evitar y calmar los síntomas de la ansiedad. Un consejo, el primero, es hablar de los problemas, hablar de sus problemas, ¿sí? Trate de convivir con personas en estrecha relación de amistad con quien pueda compartir sus experiencias, porque las personas aisladas son las que corren mayor riesgo de ansiedad. Personas que posiblemente por su posición, por su manera de ser, se aíslan, se encierran en sus propios problemas
y no comparten su necesidad con los demás. Por supuesto que hay ocasiones en donde las personas, por alguna razón evidente o no evidente, les cuesta compartir con los demás las situaciones que están atravesando. Y es probable, estas personas pueden ser posiblemente padres de familia, en donde todos esperan que sean personas fuertes, que no demuestren sus debilidades, por así decirlo. Pueden ser personas que aún ocupan un lugar importante dentro de una organización o una iglesia. Entonces tienen que demostrar que están bien y no pueden hablar de sus problemas con nadie, porque no pueden manifestar lo que hay dentro de ellos a los que los rodean, porque tienen temor de ser tratados de débiles o de personas que no tienen el carácter necesario para enfrentar determinadas situaciones. Entonces se aíslan en ellos mismos, pero esto es un gran error. Siempre es bueno compartir con los demás las necesidades que podamos llegar a tener. Encuentre un grupo, mi querido amigo, o alguien, una amistad, mantenga una buena relación, ya sea un amigo o un familiar, que pueda ayudarlo a satisfacer esa necesidad de compañía y por medio de la cual usted pueda expresar su necesidad y sus problemas. Número 2, practique la oración. Esto es tan importante. Permanecer en la presencia de Dios en los momentos de ansiedad. No solo ir a Dios y presentarle nuestro problema, que esto es importante, sino también tomar un tiempo para estar en la presencia de Dios y hallar en esa presencia el consuelo, la fortaleza. Permanezca en esa presencia de Dios todo el tiempo que sea necesario hasta que usted se levante de ese periodo de oración con paz y tranquilidad en el corazón. Número 3. Alimento. Comer bien, alimentarse de manera apropiada. Y aunque no parezca esto algo muy importante, según la investigación muestra que alimentarse de forma adecuada mantiene el equilibrio bioquímico del organismo y evita, tiene una incidencia directa con los pensamientos, porque evita que los pensamientos que traen preocupaciones se formen. La persona que se alimenta bien tiene equilibrio bioquímico en el organismo y esto evita los pensamientos que traen preocupaciones. Esto es, según la investigación, es así. Así que por lo tanto, coma alimentos saludables y comience el día con un buen desayuno natural, nutritivo y mantenga una dieta equilibrada. Esto también ayuda a los pensamientos. Otro consejo importante es buscar grupos de apoyo. Grupos de personas que tal vez estén atravesando por la misma situación que usted o que tengan problemas similares, o encontrar a alguien que lo ayude, que lo escuche, que lo aconseje, que no lo juzgue, pero que usted pueda confiar, que usted pueda abrir su corazón y compartir sus experiencias. Nosotros constantemente estamos recibiendo de personas pedidos de oración, personas que nos cuentan sus necesidades, que abren el corazón, luego nos dicen, disculpen que le contamos esto, que le contamos lo otro, pero no sabemos a quién recurrir. Mis queridos amigos, esta es una forma maravillosa de liberarse de la ansiedad, compartir con otros, no con cualquiera, con aquellos que puedan orar y ayudarle a usted en estos momentos que usted está atravesando de ansiedad. Lo otro que podemos hacer para ser libres de la ansiedad es dejar de pensar. Se ha demostrado en forma eficaz, especialmente en asuntos que tienen que ver con esto de la ansiedad, que si por ejemplo estamos ansiosos por el miedo a contraer una enfermedad mortal, miedo a perder el trabajo, hay que identificar el miedo, ¿sí? Ya sea, como dijimos, una enfermedad mortal, un problema de trabajo, deudas o cualquier idea que inicie una cadena de pensamientos que le causen ansiedad, ¿sí? Esto comienza con un primer pensamiento. Esto comienza con una primera idea. Y es allí donde tenemos que apretar el freno.
antes de que se inicie esa cadena de pensamientos, mi querido amigo, mi querida amiga, diga: no voy a permitir este pensamiento en mi mente. Rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. Y piense en otra cosa, o en una actividad que pueda distraerlo, o realice dicha actividad, pero tome control de sus pensamientos. Esto es lo que dice la Biblia: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos aconseja que pensemos en todo lo bueno, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En eso tenemos que enfocar nuestra mente. Significa que nosotros tenemos que tomar dirección como un timón que dirige un barco y forzar a veces ese timón, porque si largamos el timón y dejamos que el barco se guíe solo, bueno, los pensamientos que son como ese timón van a ir para cualquier lado. Pero si tomamos fuerte el timón y a veces forzamos y hacemos fuerza para encaminar nuestros pensamientos hacia la dirección correcta, vamos a tratar o vamos a ser libres de la ansiedad y de estos pensamientos que muchas veces producen este mal que afecta a tantas personas en todo el mundo. Así que el primer indicio o aproximación de ese pensamiento que va a desencadenar un montón de cosas en nosotros, digamos, en el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento. Y piense en otra cosa o haga una actividad que distraiga su mente. O realice esa actividad e inmediatamente usted será libre de esos pensamientos que desencadenan cosas negativas, cosas que seguramente lo dañan a usted en su espíritu y en su corazón. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.